Tanit Raudón apenas prestaba atención a las facturas y cartas que llegaban por correo. De eso siempre se encargaba Barnaby. Así había sido desde el comienzo de su matrimonio, 13 años atrás. Él decía que le gustaba tener todo bajo control y ella no se oponía. Cada uno tenía sus propias responsabilidades. Ella cocinaba, se ocupaba de la casa en su pequeña vivienda a las afueras de Glendale y trabajaba como administradora en una clínica dental, mientras que él conducía un camión, se encargaba de las cuentas y hacía planes para el futuro. Pero aquel martes, cuando el buzón estaba repleto de avisos del banco con la indicación «Bien» y «Último aviso», Tanit sintió que algo no iba bien. Barnaby debía regresar por la tarde de un viaje de 2 días al sur del estado, y ella decidió esperar a que llegara antes de abrir los sobres. Pero la inquietud no la dejaba en paz, y, hacia el mediodía, no pudo resistir más y abrió el primer sobre. Estimado señor Heller, le recordamos que el pago de la hipoteca lleva 91 días de retraso. De conformidad con los términos del contrato, el banco inicia el procedimiento de ejecución de la propiedad hipotecada. Tanit leyó la carta 3 veces antes de comprender su significado. Rápidamente abrió los demás sobres. Todos contenían avisos similares del banco y de los cobradores. Según los documentos, llevaban 3 meses sin pagar la hipoteca. Pero ella le daba a Barnaby su parte cada mes para pagar la casa. Él siempre le decía que todo estaba en orden. Cuando llamó al banco desde el teléfono de la clínica, ocultando el temblor de su voz, la situación resultó ser aún peor de lo que pensaba. Su casa no solo estaba en peligro de ser embargada, sino que había sido hipotecada 2 años atrás y todos los ahorros de su cuenta conjunta habían sido retirados. El reloj de la cocina marcaba casi las 6 de la tarde cuando Tanit oyó girar la llave en la cerradura. Normalmente habría corrido a recibir a su marido, a preguntarle cómo le había ido el viaje y a ofrecerle la cena, pero ahora estaba sentada inmóvil a la mesa, con las cartas del banco, los extractos bancarios y los recibos de las llamadas que había reunido durante el día cuidadosamente colocados delante de ella. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño descuidado y tenía ojeras por la falta de sueño tras el turno de noche en la clínica. Barnaby entró en la cocina y dejó la bolsa en el pasillo. Era de estatura media, con una incipiente barriga cervecera que intentaba ocultar bajo camisas holgadas y una barba incipiente que él consideraba elegante y Tanit, simple pereza para afeitarse. Barnaby esperaba encontrar a su esposa junto a la cocina, pero en su lugar se topó con su mirada fría y unos papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué es esto? Intentó sonreír, pero sus ojos se posaron rápidamente en los papeles y la sonrisa se desvaneció. Creo que esa es una pregunta que debería hacer yo. La voz de Tanit era suave, pero firme. ¿Qué es esto, Barnaby? ¿Por qué el banco va a embargar nuestra casa? ¿Por qué no hay dinero en nuestra cuenta? Barnaby se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. Sus hombros se encogieron, pero solo por un momento. Luego se enderezó e intentó tomar el control de la situación. Son dificultades temporales, cariño. Iba a contártelo cuando todo se resolviera. Tengo un plan. ¿Un plan? Tanit levantó las cejas. ¿Como el plan que tenías cuando prometiste que pagaríamos el préstamo del coche el año pasado? ¿O el plan para ahorrar para arreglar el baño? Te di dinero para todo eso. ¿Dónde está, Barnaby? Escucha, hice unas inversiones que no salieron bien. Son negocios, Tanit, no lo entiendes. A veces hay que perder para ganar más. ¿Inversiones? Tanit abrió la carpeta que había traído del despacho de Barnaby. ¿Estas inversiones? Extendió ante él los recibos de transacciones en sitios web de casinos online y casas de apuestas. El rostro de Barnaby se transformó. Su intento por mantener el control se derrumbó y se levantó bruscamente, volcando la silla. ¿Has estado husmeando en mis cosas? Su voz subió una octava. Son mis asuntos personales.
¿Asuntos personales? Tanit también se levantó, pero despacio y con calma. Has hipotecado nuestra casa, Barnaby, nuestra casa, la misma a la que nos mudamos después de casarnos, donde íbamos a criar a nuestros hijos, ¿te acuerdas? Barnaby se pasó la mano por el pelo corto y color trigo y se volvió hacia la ventana. Tenía pensado devolverlo todo, tenía un plan. Si me hubieras dado un poco más de tiempo... ¿Tiempo? Tanit se rió sin una pizca de alegría. Tuviste 13 años para decirme la verdad. 13 años, Barnaby. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Barnaby se volvió hacia ella y en sus ojos brilló algo que Tanit nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza y rabia. No lo entiendes, nunca lo has entendido. Siempre me has mirado desde arriba con tu trabajo, Pesio, y tus planes, Bikio. ¿De qué estás hablando? Tanit estaba sinceramente sorprendida. Siempre te he apoyado. Siempre he creído en tus ideas, incluso cuando parecían una locura. ¿Me has apoyado? Ahora era Barnaby quien se reía. ¿A eso llamas apoyo? Barnaby, quizás deberías pensarlo otra vez. Barnaby, ¿estás seguro de que funcionará? Barnaby, ¿qué tal un plan B? Imitó su voz con un tono agudo. A eso se le llama sentido común, dijo Tanit, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Algo de lo que tú claramente careces. Sentido común, resopló Barnaby. ¿Así es como llamamos a la cobardía hoy en día? Nunca me dejaste arriesgarme de verdad. Y cuando decidí actuar por mi cuenta, casi lo consigo. Estuve tan cerca de ganar a lo grande. ¿Cerca? Tanit levantó uno de los recibos. Has perdido 20,000 solo en el último mes. Son nuestros ahorros, Barnaby. Nuestro futuro. El dinero va y viene. Se encogió de hombros. Lo recuperaría todo. ¿Cómo? ¿Perdiendo aún más? Barnaby se acercó a la nevera y sacó una botella de cerveza, ignorando deliberadamente su pregunta. Abrió la botella y dio un largo trago, como si se diera tiempo para responder. Tengo contactos, dijo finalmente. Gente que puede ayudar. Si me dieras tiempo y dejaras de entrar en pánico por cada pequeña cosa. Pequeñas cosas, exclamó Tanit levantando las manos. Llamas pequeña cosa a perder nuestra casa. Barnaby, en unas semanas estaremos en la calle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotros? La miró con repentina ira. Ahora es Oisfond. Cuando hay que resolver problemas, de repente aparece el vivo. ¿De qué estás hablando? Tanit estaba desconcertada. Siempre hemos sido Bury. Somos una familia. ¿Una familia? Barnaby sonrió con amargura. La familia se apoya mutuamente. Y tú siempre has estado ocupada con tu carrera, con tus planes. Barnaby, no puedo faltar a esta reunión. Barnaby, tengo que trabajar hasta tarde. Y cuando yo intentaba proponer algo, siempre encontrabas una razón por la que no funcionaría. Tanit no podía creer lo que oía. Todos esos años trabajando para darles estabilidad, y él la culpaba de no apoyar sus locos planes. Recordó todas las veces que él le había propuesto dejar su trabajo estable como conductor por la enésima apuesta segura, una criptomoneda que iba a dispararse, la startup de un amigo que prometía montañas de oro, inversiones inmobiliarias sin un solo dólar de capital inicial. Trabajé para que tuviéramos un futuro, dijo en voz baja, para que pudiéramos permitirnos esta casa, los viajes con los que soñabas, y todo este tiempo tú intentaba hacernos ricos. Barnaby dio un puñetazo en la mesa. ¿Crees que me gusta conducir un camión, respirar gases de escape, escuchar las bromas estúpidas de otros conductores? Me merezco algo mejor. ¿Y por eso has decidido perder todo lo que teníamos? Tanita negó con la cabeza. No es un intento de hacerte rico, Barnaby. Es una adicción. Al oír la palabra adicción, el rostro de Barnaby se ensombreció. Se dio la vuelta bruscamente y empezó a dar vueltas por la cocina como un animal herido en una jaula. No soy adicto,
espetó entre dientes. Solo sé arriesgarme, a diferencia de ti. Tú te habrías pasado toda la vida en este agujero, trabajando por 4 duros y contando las calorías de tus miserables ensaladas. Al menos habría tenido un techo sobre mi cabeza, replicó Tanit, y autoestima. Barnaby se volvió bruscamente hacia ella y sus ojos se llenaron de ira. ¿Autoestima? ¿Me hablas de autoestima? ¿Una mujer que tiene miedo incluso de pedir un aumento? ¿Que tiembla ante su jefe? ¿Que se disculpa por respirar? Esas palabras dolieron mucho a Tanit. Es cierto que se disculpaba a menudo. Era un hábito del que no podía deshacerse, especialmente en el trabajo, pero eso no significaba que fuera débil. Simplemente era educada, precavida, a diferencia de Barnaby, que tomaba lo que quería sin pensar en las consecuencias. «Yo puedo mirar a la gente a los ojos», respondió ella levantando la barbilla. «¿Puedes decir lo mismo?» Barnaby se dio la vuelta y volvió a dar un trago a su cerveza. «Me da igual lo que piense la gente». «Es obvio», dijo Tanit volviendo a los papeles que tenía sobre la mesa. «¿Qué vamos a hacer, Barnaby? La casa se va a subastar. Tenemos que encontrar un lugar donde vivir. Tenemos que... ¿Tenemos?» Barnaby se volvió bruscamente hacia ella. ¿Tenemos? ¿Después de todo lo que has dicho? ¿Después de rebuscar en mis cosas y acusarme? «No te acuso», dijo Tanit, tratando de hablar con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo intento entender qué está pasando y qué debemos hacer ahora». «Tú», dijo él señalándola con el dedo. «Tú, no nosotros. Siempre has pensado que eres mejor que yo. Siempre me has mirado desde arriba». «Eso no es cierto», dijo Tanit negando con la cabeza. «Te quería, creía en ti». «¿Querías?» Barnaby arqueó una ceja. «¿En pasado?» Tanit se quedó paralizada. No se había dado cuenta de que había utilizado el pasado. Pero ahora que él lo señalaba, sentía que era cierto. Algo había muerto en ella ese día, algo que había guardado con cuidado durante todos esos años. «No sé lo que siento ahora», respondió con sinceridad. «Solo sé que estamos en un aprieto y que tenemos que hacer algo». «Haz lo que quieras», dijo Barnaby, dejando la botella sobre la mesa con tanta fuerza que se derramó un poco de cerveza. «Siempre has hecho lo mismo. Siempre has decidido todo tú sola». «No es así», replicó Tanit. «Siempre he intentado decidir contigo, pero tú simplemente no estabas interesado en tomar decisiones de verdad». «¿De verdad?» Barnaby se echó a reír. «¿De verdad significa aburridas y seguras, según tú?» «De verdad significa responsables». Tanit empezaba a perder la paciencia. «Como personas adultas, no como un niño que juega con el dinero de otros. Fue un error». Se dio cuenta de ello en el momento en que las palabras salieron de sus labios. El rostro de Barnaby se descompuso por la ira. Cogió su bolsa del pasillo y empezó a meter en ella cosas de los cajones de los armarios de la cocina. «Barnaby, detente», dijo Tanit acercándose a él. «Hablemos con calma. Tenemos que decidir». «No hay nada que decidir», respondió él secamente. «Tú lo has decidido todo. Soy un niño irresponsable que juega con el dinero de los demás». «Muy bien. Entonces resuelve tus problemas tú sola». «No son solo tus problemas», intentó hacerle entrar en razón Tanit. «Es nuestra casa, nuestra vida». Era nuestra. Barnaby pasó junto a ella hacia el dormitorio y empezó a tirar la ropa del armario a una bolsa. «¿Qué estás haciendo?» Tanit lo siguió. «No puedes irte así». «Sí que puedo». Ni siquiera la miró. Siguió recogiendo sus cosas. «Puedo hacer lo que quiera. ¿Y sabes qué? Tienes suerte de deshacerte de mí. Siempre lo has querido, ¿no? Siempre te has creído superior a mí». «No es verdad», dijo Tanit, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero conteniéndolas. «Nunca he pensado eso. Solo quería que fueras sincero conmigo, que fuéramos un equipo». «¿Un equipo?», Barnaby resopló. «En un equipo todos aportan algo, y tú solo criticabas todas mis ideas».
porque eran peligrosas. Tanit no pudo aguantar más y alzó la voz, porque sabía que nos llevarían precisamente a esto. Y mira, tenía razón. Sí, enhorabuena. Barnaby cerró la bolsa y la dejó en la puerta. Tenías razón. La inteligente y correcta Tanit siempre tiene razón. ¿Quizás ganes un premio? No quiero tener razón, tembló la voz de Tanit. Quiero que dejes de huir de los problemas y me ayudes a resolverlos. No necesitas mi ayuda, se puso la chaqueta Barnaby. Tú lo sabes todo mejor que nadie. ¿A dónde vas?, preguntó Tanit cuando él cogió la bolsa y se dirigió hacia la salida. No es asunto tuyo. ¿Y qué hay del dinero? ¿La hipoteca? ¿Nuestras deudas? Barnaby se detuvo en la puerta y la miró con fría ira. No recibirás ni un centavo, gritó. Arréglatelas tú. Siempre has querido esto, ¿no? Ser independiente, controlarlo todo, pues ahora controla. Disfruta de tu libertad. Con estas palabras, cerró la puerta con tanta fuerza que el cuadro de la pared del vestíbulo cayó al suelo y se rompió. Tanit no corrió tras él. Se quedó de pie en medio de su dormitorio, que ahora era solo su dormitorio, y miró los cajones abiertos y las puertas del armario entreabiertas. Barnaby se había ido, dejando tras de sí un caos, como de costumbre. Se dejó caer lentamente sobre el borde de la cama y, por fin, dejó que las lágrimas fluyeran. Era el fin de su matrimonio, el fin de la vida que había conocido durante 13 años. Pero ahora no podía permitirse el lujo de lamentarse por lo que había perdido. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Una hora más tarde, cuando se le secaron las lágrimas, Tanit volvió a la cocina y volvió a ordenar los papeles del banco. Tenía que averiguar cuánto tiempo le quedaba antes de perder la casa. ¿Y qué podía hacer para salir de algún modo del agujero en el que la había metido el hombre en quien había confiado durante tanto tiempo? La habitación de Tanit, en la parte oeste de Glendale, parecía una jaula. 10 metros cuadrados que albergaban una cama estrecha, una mesa diminuta, una silla desvencijada y un armario que parecía sostenerse por la fuerza de la voluntad y unos goznes oxidados. Las paredes, que en otro tiempo habían sido blancas, ahora tenían un tono amarillento y en el techo se veían manchas marrones de goteras del piso de arriba. La ventana, con el marco desvencijado, daba a la pared de ladrillo del edificio contiguo, dejando solo una estrecha franja de cielo. 6 meses atrás, ese alojamiento le parecía a Tanit un refugio temporal, una etapa desagradable pero necesaria. Ahora, con su sueldo de administradora en una clínica dental y su trabajo extra en una tintorería, se daba cuenta de que estaba atrapada allí por mucho tiempo, quizás para siempre. Tanit se arropó con la manta tratando de entrar en calor. La calefacción del edificio funcionaba a ratos y las noches de febrero en Glendale eran impredeciblemente frías. El despertador del teléfono marcaba las 5:15 de la mañana, 15 minutos antes de lo que debía sonar. Pero ya no podía dormir, sus pensamientos inquietantes sobre el día que le esperaba y las deudas que parecían no tener fin la mantenían despierta. Después de que Barnaby se marchara, descubrió que había pedido préstamos a su nombre. El historial crediticio del que una vez se enorgullecía ahora estaba arruinado. El banco se había quedado con la casa, tal y como había advertido, pero el dinero obtenido no era suficiente para cubrir las deudas. Ahora, cada mes, una parte de su sueldo se destinaba a pagar a los cobradores. Tanit intentaba no pensar en cuántos años tendría que pagar ese dinero. Se obligó a levantarse de la cama y a cambiarse rápidamente. Hacía tanto frío en la habitación que su aliento se convertía en nubecitas de vapor. El baño compartido estaba al final del pasillo y Tanit intentaba llegar allí antes de que se despertaran los demás inquilinos. A esa hora temprana tenía la oportunidad de darse una ducha caliente sin pensar en que el agua caliente podía acabarse en cualquier momento. De vuelta en la habitación, sacó un yogur del diminuto frigorífico, un desayuno que podía tomar sobre la marcha.
Tanit se había acostumbrado a salir de casa antes de que amaneciera para no encontrarse con los vecinos. La mayoría eran inofensivos, gente cansada, como ella, que solo intentaba sobrevivir. Pero algunos le daban miedo, especialmente el hombre del tercer piso, que siempre la miraba con demasiada insistencia, y una vez intentó hablar con ella cuando volvía tarde por la noche de su segundo trabajo. Desde entonces, Tanit intentaba no quedarse sola en el edificio. El trayecto hasta la clínica dental, Sonrisa Brillante, duraba 40 minutos en 2 autobuses, si no había atascos. Tanit salió de casa a las 6 de la mañana, envuelta en un abrigo gastado que en otro tiempo había sido elegante y ahora parecía tan miserable como su vida. La parada estaba vacía, solo un vagabundo con una chaqueta grasienta rebuscaba en un contenedor de basura, murmurando algo para sí mismo. Tanit apretó con más fuerza el bote de spray pimienta que llevaba en el bolsillo, la única protección que podía permitirse. El autobús llegó con 10 minutos de retraso. Tanit se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío, observando cómo despertaba la ciudad. Intentaba no pensar en cómo, solo 6 meses antes, iba al trabajo en su coche, escuchando su música favorita y parando en la cafetería para tomar un café con leche. Ahora había vendido el coche para pagar parte de sus deudas y el café de la cafetería se había convertido en un lujo inalcanzable. Tanit llegó a la clínica la primera, como de costumbre. Le gustaba esa hora tranquila en la que podía poner en orden la recepción, revisar las citas del día y prepararse para la llegada de los pacientes. El trabajo de administradora no era complicado, pero requería atención al detalle y buena memoria, cualidades que Tanit tenía en abundancia. El doctor Manson, propietario de la clínica, la apreciaba por su puntualidad y organización, pero no lo suficiente como para aumentarle el sueldo, algo que ella se atrevió a insinuar hacía un mes. «Son tiempos difíciles, Tanit. Demos gracias por lo que tenemos», le respondió entonces, sin apartar la vista de la pantalla de su nuevo iPad. A las 8 empezaron a llegar el resto de empleados. La última en aparecer era siempre Orlate Tennyson, la higienista de la clínica, una mujer alta y morena con unas llamativas trenzas teñidas de morado y una risa que parecía capaz de iluminar incluso la estancia más lúgubre. «Buenos días, rayito de sol», exclamó Orlate al entrar en la recepción y sacudirse las gotas de lluvia del paraguas. «¿Has vuelto a llegar antes del amanecer? Definitivamente hay un madrugador aquí». Tanit intentó sonreír en respuesta, pero sintió que la sonrisa le quedaba forzada. No era una madrugadora. Simplemente tenía que coger el primer autobús para no llegar tarde. «¿Una taza de café?», le ofreció Orlate mientras se quitaba el abrigo. «Lo he traído de la nueva cafetería de la esquina. Dicen que tienen el mejor café con leche de la ciudad». «Gracias, pero ya he...», empezó a decir Tanit, pero Orlate ya le había puesto delante un vaso de papel. «Ni lo intentes», le dijo guiñándole un ojo. «Parece que has dormido 3 horas como mucho». Tanit asintió en silencio. Orlate no estaba muy lejos de la verdad. El insomnio se había convertido en su fiel compañero en los últimos meses. Pasaba las noches en vela, escuchando los ruidos de las habitaciones contiguas y de la calle, contando sus deudas e intentando encontrar una salida al agujero financiero en el que se había metido. «Gracias», dijo por fin, dando un sorbo a la bebida caliente. Era un café con leche de verdad, no el café instantáneo que solía tomar. «Es muy amable por tu parte. ¿Qué planes tienes para el fin de semana?», preguntó Orlate, acomodándose en la mesa de al lado y encendiendo el ordenador. «Mi marido y yo vamos a ver una película nueva y luego a cenar. ¿Quieres venir? A Dan le encantará conocerte». Tanit sintió una punzada de envidia que le resultaba familiar. Orlate llevaba 7 años casada y, a juzgar por lo que contaba, su relación con su marido estaba llena de respeto y apoyo mutuos, algo que ella nunca había tenido con Barnaby.
Gracias por la invitación, pero no puedo, respondió Tanit. El sábado tengo turno en la tintorería y el domingo tengo que poner en orden unos papeles. Eso era solo parcialmente cierto. Sí, realmente tenía turno en la tintorería, pero el domingo estaba libre. Simplemente, Tanit no podía permitirse ir al cine y al restaurante, y no quería ser la tercera en discordia en compañía de una pareja feliz. ¡Qué trabajadora!, suspiró Orleit. Pero no puedes trabajar todo el tiempo, Tanit. Necesitas descansar. El descanso es un lujo que no me puedo permitir, murmuró Tanit mientras abría la agenda con las citas de los pacientes del día. Orleit la miró atentamente, pero antes de que pudiera decir nada, entró en la clínica la primera paciente, una anciana con la mejilla hinchada, y comenzó la jornada laboral. A la hora del almuerzo, Tanit se sentía exhausta. El flujo continuo de pacientes, las llamadas telefónicas, el rellenar formularios del seguro, todo requería una concentración constante. Cuando llegó la pausa, sacó de su bolso el sándwich que se había preparado la noche anterior y lo masticó con cansancio mientras echaba un vistazo a las noticias en su teléfono. Barnaby no había dado señales de vida desde que se separaron. A veces pensaba en intentar buscarlo para que asumiera al menos parte de la responsabilidad de las deudas. Pero luego recordaba sus últimas palabras: «No vas a recibir ni un centavo», y descartaba la idea. Probablemente ya llevaba mucho tiempo en otro estado, con una nueva mujer ingenua que creía en sus promesas. El teléfono de Tanit vibró. Era una notificación del banco sobre el cobro de otro pago del préstamo. Suspiró al ver la cantidad que quedaba en la cuenta. Faltaban 10 días para cobrar el sueldo y apenas tenía dinero para el transporte y los productos de primera necesidad. Tendría que volver a ahorrar en todo: comida, calefacción, lavandería. «Oye, estás en las nubes otra vez». La voz de Orleit la devolvió a la realidad. «¿Ha pasado algo?» «No, nada», respondió rápidamente Tanit, guardando el teléfono. «Solo estoy cansada». Orleit se sentó a su lado en el sofá de la sala de descanso y la miró fijamente a los ojos. «Sabes, no quiero meterme donde no me incumbe, pero veo que te pasa algo. En los últimos meses estás como ausente, pálida, delgada, con moretones debajo de los ojos. Si tienes algún problema, puedo ayudarte». Tanit sintió un nudo en la garganta. Nadie le había ofrecido ayuda desde que su vida se derrumbó. Estaba acostumbrada a arreglársela sola, o al menos intentarlo. «Todo está bien, de verdad», mintió. «Solo es el estrés del trabajo y problemas personales». ¿Problemas personales como vender tu coche, mudarte a no sé dónde y ahora tener 2 trabajos? Orleit arqueó una ceja. «Tanit, no soy ciega, ni sorda. Te oí pedirle un aumento al doctor Manson y vi cómo contabas las monedas para comprar un sándwich en la máquina expendedora». Tanit se quedó callada, con la mirada baja. Le daba vergüenza su situación, aunque racionalmente sabía que no era culpa suya. «Estoy bien», logró decir por fin. «Solo son dificultades pasajeras». «¿Ya hace medio año?» Orleit negó con la cabeza. «Escucha, no voy a interrogarte, pero si necesitas ayuda, ya sea económica, legal o simplemente un hombro en el que llorar, aquí me tienes. Y yo sé algo de dificultades, créeme». Tanit levantó la vista hacia su compañera. Orleit parecía tan segura, tan íntegra. Era difícil imaginar que alguna vez hubiera tenido problemas graves. «Gracias», respondió Tanit en voz baja. «Lo superaré». «Estoy segura de que lo harás», asintió Orleit. «Pero eso no significa que tengas que hacerlo sola». Antes de que Tanit pudiera responder, la asistente del dentista asomó la cabeza por la puerta de la sala de descanso. «Orleit, el doctor Manson pregunta si estás lista para el siguiente paciente. Es una limpieza complicada». «Dile que ya voy», sonrió Orleit y, levantándose, añadió para Tanit: «Piensa en lo que te he dicho, ¿vale?». El resto de la jornada laboral pasó en un torbellino. A las 6 de la tarde, cuando cerró la clínica,
Tanit ordenó rápidamente la recepción y se fue a su segundo trabajo. La tintorería Svethest estaba a 20 minutos a pie de la clínica, y Tanit prefería ir andando antes que gastar dinero en el autobús. Además, era la única actividad física que podía permitirse. El trabajo en la tintorería era monótono y agotador. 4 horas de pie, clasificando ropa, atendiendo a los clientes y limpiando el local. El propietario, el señor Chang, pagaba en efectivo al final de cada turno. No era mucho, pero ese dinero a menudo salvaba a Tanit cuando su cuenta bancaria estaba vacía hasta el siguiente sueldo. Esa noche, la tintorería estaba especialmente llena. Algún evento en la universidad local había provocado una avalancha de estudiantes que querían arreglar su ropa de fin de semana. Al final del turno, a Tanit le dolían las manos y le molestaba la espalda por estar todo el rato inclinada sobre la tabla de planchar. «Buen trabajo hoy», le dijo el señor Chang, entregándole un sobre con el dinero. «¿Vendrás mañana?» «Sí, claro», asintió Tanit, aunque lo que más le apetecía era pasar el día libre en casa, en la cama, sin pensar en nada. Al salir de la tintorería a las 11:30 de la noche, sintió cómo el viento frío le atravesaba el fino abrigo. Empezó a lloviznar y Tanit aceleró el paso hacia la parada del autobús. A esa hora los autobuses pasaban con poca frecuencia y sabía que podría esperar hasta media hora. La parada estaba vacía, salvo por una pareja de adolescentes que reían a carcajadas mientras se pasaban una botella con algo que claramente era alcohol. Tanit se mantuvo a distancia, mirando nerviosamente el reloj. Su barrio no era el lugar más seguro para una mujer sola a altas horas de la noche. Cuando por fin llegó el autobús, Tanit exhaló aliviada y subió los escalones. Dentro estaba casi vacío. Solo había un par de pasajeros dormitando en los asientos traseros. Tanit se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal, mirando las luces nocturnas de Glendale que pasaban ante sus ojos. Intentaba no pensar en lo vacía que se había vuelto su vida. Antes tenía planes, sueños, metas. Quería viajar, quizá tener hijos. Ahora todos sus pensamientos se centraban en sobrevivir. Cómo pagar las facturas, dónde encontrar alimentos más baratos, cómo estirar el dinero hasta el próximo sueldo. A veces, en los momentos más oscuros, se preguntaba si no sería más fácil declararse en quiebra. Pero esa idea siempre se desvanecía rápidamente. La quiebra era una marca que permanecía con una persona durante años, limitando sus posibilidades y perspectivas. Tanit no quería empezar una nueva vida con esa marca. El autobús se detuvo a 2 manzanas de su casa. Tanit se bajó y caminó rápidamente por la calle mal iluminada, apretando con fuerza en su bolsillo las llaves de la habitación y el spray de pimienta. El edificio en el que vivía era un antiguo bloque de apartamentos reconvertido en algo a medio camino entre un albergue y un piso compartido. Las habitaciones se alquilaban a un precio asequible, lo que atraía a personas que, como Tanit, se encontraban en una situación económica difícil. Al subir las escaleras, trató de pisar en silencio para no despertar a los vecinos. No es que fueran especialmente sensibles al confort ajeno, sino que Tanit no quería llamar la atención, especialmente la atención de aquel hombre del tercer piso, cuya puerta, para su alivio, estaba cerrada cuando pasó por delante. En su habitación, lo primero que hizo Tanit fue encender el calefactor, un aparato viejo y chirriante que hacía más ruido que calor, pero era mejor que nada. Se desnudó rápidamente y se puso el pijama más abrigado que encontró entre sus cosas. Había tenido que vender o dejar en su antigua casa la mayor parte de su ropa, ya que aquí no tenía sitio para guardarla. La cena fue modesta. Las sobras de la pasta del día anterior, recalentadas en el microondas que Tanit compartía con sus vecinos de piso. Se lo comió todo sentada en la cama, mirando las noticias en el móvil, luego se lavó los dientes en el baño común y volvió a su habitación. Antes de acostarse, Tanit hizo lo que se había convertido en su ritual nocturno.
Sacó de debajo de la almohada un cuaderno gastado y un bolígrafo. En ese cuaderno llevaba un registro de sus deudas y pagos, elaboraba el presupuesto semanal y mensual, y planeaba cómo salir poco a poco del agujero financiero en el que se encontraba. Era su forma de controlar una situación que parecía desesperada. Hoy añadió la cantidad que había recibido en la tintorería a la columna de ingresos y tachó otro pago del crédito. Las matemáticas eran implacables. A ese ritmo, necesitaría al menos 5 años más para saldar completamente sus deudas. 5 años de vida al borde de la pobreza, sin poder ahorrar nada ni permitirse pequeños placeres. Tani cerró el cuaderno y apagó la luz. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa. El crujir de las tablas del suelo, el zumbido de las tuberías, las voces apagadas de las habitaciones contiguas. A veces le parecía que esas paredes eran demasiado finas para protegerla del mundo exterior, que lo único que la separaba de la ruina total eran unas cuantas capas de yeso y madera. No tardó en conciliar el sueño. Primero vinieron los pensamientos, las deudas, el trabajo, la nevera vacía, Barnaby. ¿Dónde estaría él ahora? ¿Llevaría una vida tan miserable como la suya? O tal vez había tenido más suerte y ya había encontrado una nueva víctima para sus manipulaciones. Tani intentó alejar esos pensamientos, pero volvían como moscas molestas. A veces pensaba en intentar encontrarlo a través de conocidos comunes o redes sociales. No para volver con él, no, ese capítulo de su vida estaba cerrado definitivamente, sino para exigirle al menos alguna compensación por las deudas que había dejado a su nombre. Quizás incluso demandarlo, pero entonces la realidad le recordaba que no tenía dinero para pagar a un abogado, e incluso si ganara el juicio, Barnaby probablemente no podría pagarle nada, o, lo que es peor, no querría. Como él mismo le había dicho, no recibirás ni un centavo. Tanit se dio la vuelta, tratando de encontrar una posición más cómoda en el fino colchón. Un coche pasó por la ventana y sus faros iluminaron la habitación por un instante a través de las finas cortinas. En algún lugar lejano se oyó el ulular de una sirena. Eran los sonidos habituales de la ciudad, a los que aún no se había acostumbrado. En esas noches de insomnio, Tani solía pensar en cómo había llegado hasta allí. ¿Era solo culpa de Barnaby? ¿O había sido ella misma la que había permitido que sucediera, cerrando los ojos ante su irresponsabilidad, creyendo en sus promesas, esperando que cambiara? Quizás si hubiera sido más insistente, más atenta a sus finanzas desde el principio. Pero, ¿de qué servía pensar en eso ahora? El pasado no se puede cambiar, solo se puede seguir adelante, paso a paso, día tras día, tratando de salir del agujero en el que había caído. El cansancio finalmente pudo más y Tanit cayó en un sueño inquieto. Soñó con su antigua casa, luminosa, espaciosa, con un jardín en el que había plantado rosas. En el sueño, ella y Barnaby eran felices, reían y hacían planes para el futuro. Pero entonces el sueño se convirtió en una pesadilla. La casa comenzó a derrumbarse, las paredes se agrietaban, el techo se derrumbaba y Tanit corría tratando de salvarse, pero sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se despertó empapada en sudor frío, jadeando. Afuera todavía estaba oscuro, pero los primeros rayos del amanecer ya comenzaban a filtrarse a través de las cortinas. Tanit miró el reloj. Eran las 4:30 de la mañana. Era demasiado temprano para levantarse, pero sabía que ya no podría volver a dormirse. Tanit se sentó en el borde de la cama, abrazándose las rodillas con los brazos. A veces, en momentos como ese, la desesperación la invadía por completo. Le parecía que nunca saldría de esa situación, que su vida siempre sería así, solitaria, vacía, llena solo de trabajo y preocupaciones por el dinero. Pero entonces recordó las palabras de Orlait. Estoy aquí para ti. Quizás no estaba tan sola como pensaba.
Quizás valía la pena al menos intentar aceptar la ayuda que le ofrecían. Tanit buscó el teléfono, pensando en escribirle a Orleid, pero se detuvo. Era demasiado temprano y no quería molestar a su compañera. Además, ¿qué podía decir? Hola, estoy en el fondo y no sé cómo salir de aquí. Sonaba demasiado patético, demasiado desesperado. En lugar de eso, Tanit se levantó, encendió la pequeña tetera que tenía sobre la mesa y se preparó el té más barato que había encontrado en el supermercado. Sentada junto a la ventana con la taza en las manos, observó cómo el sol se levantaba lentamente sobre Glendale. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Quizás hoy algo cambiaría para mejor, pero en el fondo, Tanit sabía que hoy sería igual que ayer, y mañana, y pasado mañana, una lucha interminable por la supervivencia, sin salida, sin esperanza, excepto por Orleid. Quizás valía la pena hablar con ella, decirle la verdad. No para pedirle dinero, Tanit nunca habría caído tan bajo, solo para tener a alguien que la escuchara, la entendiera y, tal vez, le diera un consejo. No fue una decisión fácil. El orgullo, que siempre había sido un rasgo destacado de su carácter, se resistía a la idea de mostrar su debilidad, de admitir la derrota. Pero tal vez admitir que necesitas ayuda no es una derrota. Tal vez sea el primer paso para volver a ponerse en pie. Tanit terminó su té y empezó a prepararse para ir al trabajo. Hoy era sábado, día de doble turno, por la mañana en la clínica y por la tarde en la tintorería. Un día largo y duro, pero quizá al final se decidiera a abrirse a Orleid, a contarle lo de Barnaby, las deudas, sus miedos y sus esperanzas. Quizás sería el comienzo de algo nuevo, el comienzo de la salida del agujero en el que se encontraba. Pero, por ahora, Tanit se limitaba a abrocharse el abrigo, preparándose para salir a la fría mañana de Glendale. Otro día de lucha, otro día en el fondo del pozo. Tanit colocó con cuidado la última taza en la estantería y dio un paso atrás para admirar su cocina. El pequeño espacio estaba perfectamente organizado. Cada objeto tenía su lugar. Los utensilios estaban cuidadosamente colocados en estantes abiertos y en el pequeño alféizar de la ventana había 2 macetas con hierbas aromáticas, albahaca y menta. Habían pasado 3 años desde que su vida se había hecho añicos y 2 meses desde que se había mudado a este apartamento en la parte este de Glendale, pequeño pero luminoso y, lo más importante, solo suyo. La cocina daba paso a la sala de estar, amueblada con un estilo minimalista pero con buen gusto. La mayor parte de los muebles los había comprado en tiendas de segunda mano o en rebajas, pero Tanit había elegido cada pieza con cuidado, tratando de crear un espacio acogedor. Un sofá cubierto con una manta suave, una estantería con sus libros favoritos, un pequeño televisor en la pared. Todo era sencillo, funcional y, lo que más valoraba, estaba pagado. Tanit miró el reloj. Eran las 8:30 de la mañana. Tenía que estar en la clínica a las 9. Le quedaba media hora para todo. En los últimos 3 años habían cambiado muchas cosas, incluida su rutina diaria. Ahora, como directora de la clínica, sonrisa brillante, podía permitirse llegar más tarde que el resto de los empleados. El doctor Manson, valorando su diligencia y su capacidad de organización, la ascendió hacía 12 meses y, aunque el aumento de sueldo no era tan significativo como le hubiera gustado, Tanit apreciaba la nueva responsabilidad y el respeto. Se preparó rápidamente, se puso un vestido azul claro con un cardigan blanco y unos zapatos de tacón bajo. La ropa seguía siendo económica, pero Tanit había aprendido a elegir prendas de calidad en las rebajas y en las tiendas outlet. Su armario era modesto, pero cada prenda estaba cuidadosamente seleccionada para combinar con el resto. Al salir del apartamento, Tanit cerró la puerta con 2 cerrojos, un hábito que le quedaba de su vida en un barrio conflictivo. Su casa actual estaba en un lugar mucho más decente, cerca de un parque y de buenas tiendas,
pero la sensación de seguridad seguía siendo para ella un lujo al que no estaba acostumbrada. Hacía sol, y Tanit decidió ir andando a la parada del autobús para disfrutar del frescor de la mañana. Pasó por delante de una pequeña cafetería en la esquina y, cediendo a un impulso, entró. Antes, esas decisiones espontáneas eran un lujo inasequible, pero ahora, con las deudas más importantes pagadas, podía permitirse de vez en cuando una taza de buen café. «Buenos días, Tanit», la saludó el barista, un chico joven con un piercing en la nariz y una sonrisa amistosa. «¿Lo de siempre?» «Buenos días, Jack. Sí, un café con leche y sirope de vainilla, por favor». El hecho de que la conocieran por su nombre en la cafetería local todavía le parecía a Tanit un pequeño milagro. En 3 años en la habitación alquilada no había hecho ni un solo amigo en el barrio. La gente iba y venía sin quedarse mucho tiempo, sumida en sus propios problemas. Después de recibir su café, Tanit se dirigió a la parada del autobús. Tenía un coche, un Toyota de segunda mano que había comprado hacía 6 meses, pero cuando hacía buen tiempo prefería el transporte público. No solo le ahorraba gasolina y aparcamiento, sino que era una especie de ritual. El trayecto en autobús le daba tiempo para pensar, planificar el día y a veces simplemente leer un libro. En la clínica la recibió Gemma, la nueva administradora, a quien Tanit había seleccionado y formado personalmente. «Buenos días. Ha llamado el doctor Baker y dice que llegará media hora tarde. Tiene algún problema con la niñera». «Gracias, Gemma. Por favor, cambia la cita del primer paciente a las 9:30 y las del resto 15 minutos más tarde». Tanit entró en su pequeña oficina, situada en la parte trasera de la clínica. Antes era un trastero, pero el doctor Manson ordenó reformarlo cuando ascendió a Tanit. El espacio reducido estaba organizado de la forma más funcional posible: una mesa compacta, una silla ergonómica, una lámpara de mesa y varias estanterías para documentos. En la pared colgaba un calendario con fotografías de paisajes montañosos, una alusión al sueño que Tanit acariciaba desde hacía mucho tiempo, pero que aún no había podido cumplir: un viaje a la montaña, aunque solo fuera un fin de semana. La mañana transcurrió con el ajetreo habitual. Tanit revisó las cuentas, coordinó el trabajo del personal y respondió a correos y llamadas. Al mediodía llamaron a la puerta de su oficina. «Adelante», respondió sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. «El almuerzo para los adictos al trabajo está servido», dijo una voz familiar, y Tanit levantó la vista. En la puerta estaba Orleit Tennyson con 2 recipientes de comida en las manos. Con los años, su amistad se había fortalecido y se había convertido en algo más que una simple relación entre colegas. Tanit era la madrina de la hija de Orleit, nacida 2 años atrás, y solía visitarlas los domingos para almorzar. «Eres un ángel», sonrió Tanit haciéndole sitio en la mesa. «Me había olvidado por completo de la comida». «Como siempre», Orleit negó con la cabeza mientras se acomodaba en la silla para invitados. «Menos mal que me tienes a mí, si no, te olvidarías hasta de cenar». Era cierto. Durante los primeros meses después de la mudanza, Tanit estaba tan absorta en el trabajo y en la organización de su nueva casa que a menudo se saltaba las comidas. Era Orleit quien le recordaba que tenía que cuidarse, a veces incluso sacándola a la fuerza a comer o a cenar. «¿Cómo va la reforma del baño?», preguntó Orleit, abriendo su fiambrera con la ensalada. Tanit suspiró. «Lentamente. Ayer vino el fontanero y dijo que el problema era más grave de lo que parecía. Hay que cambiar parte de las tuberías». «Vaya, qué fastidio. Y caro, ¿no?» «Bastante caro, pero tengo unos ahorros para estos casos», respondió Tanit, probando el sándwich de pollo que le había traído su amiga. «Después de lo que pasó con la gotera en el piso antiguo, siempre guardo dinero para gastos imprevistos». «Qué chica inteligente», asintió Orleit. «Dan todavía se sorprende de cómo te las arreglas para administrar tan bien tus finanzas. Dice que él y yo deberíamos aprender de ti».
Tanit esbozó una leve sonrisa. Su disciplina financiera nacía de la necesidad y del miedo a volver a endeudarse. Cada mes elaboraba un presupuesto detallado, controlaba todos sus ingresos y gastos, ahorraba una cantidad determinada para imprevistos y solo de vez en cuando se permitía pequeños caprichos. Hablando de fontaneros, continuó Orleit con una sonrisa pícara. ¿Es guapo? Orleit, exclamó Tanit sintiendo que se sonrojaba. ¿Qué más da? Mucho, rió su amiga. Llevas 3 años viviendo como una monja. Es hora de volver al mundo de los vivos. Tanit negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Orleit tenía razón. Después de Barnaby, había evitado las relaciones, sumergiéndose en el trabajo y en el pago de sus deudas. Hubo un par de citas casuales, organizadas por la misma Orleit, pero ninguna de ellas llevó a nada serio. Tanit simplemente no podía permitirse arriesgarse de nuevo, confiar en alguien. ¿Y bien es guapo?, insistió Orleit. Tanit suspiró. Sí, bastante. Y parece bastante inteligente. Debe venir esta noche para terminar el trabajo. Genial. Ponte ese vestido azul que compramos el mes pasado. Te resalta mucho los ojos. Orleit viene a arreglar las tuberías, no a una cita. Una cosa no impide la otra, le guiñó un ojo la amiga. El resto del día transcurrió con la rutina habitual y a las 5 en punto, Tanit salió de la clínica. El fontanero debía llegar a las 6 y ella quería tener tiempo para limpiar un poco el apartamento. En casa, puso todo en orden rápidamente, se puso unos vaqueros y una camiseta, ignorando el consejo de Orleit sobre el vestido azul, y estaba preparando el té cuando sonó el timbre. «Buenas tardes, señorita Rawdon», saludó el fontanero cuando ella abrió la puerta. «Lance Lynn Baxter, vine ayer». «Sí, claro», dijo Tanit, apartándose para dejarlo pasar. «Pase, señor Baxter. ¿Recuerda dónde está el baño?» «Lance, por favor», sonrió él. «Señor Baxter, es mi padre». Tanit asintió con la cabeza mientras lo miraba. Ayer estaba demasiado alterada por las noticias sobre la complejidad de la reparación como para fijarse en el aspecto del fontanero. Ahora se dio cuenta de que era un hombre bastante atractivo, más o menos de su edad, con el pelo castaño recogido en una pulcra coleta y unos atentos ojos grises. «¿Té? ¿Café?», le ofreció ella, siguiéndolo al baño. «Gracias. No diré que no a una taza de té después del trabajo», respondió Lance abriendo su caja de herramientas. «Hoy ha sido un día largo». Tanit lo dejó trabajar y volvió a la cocina para preparar otra taza de té. Luego se puso a preparar la cena, cortando verduras para la ensalada. Desde el cuarto de baño se oían ruidos, golpes de herramientas, ruido de agua y a veces un murmullo cuando algo no salía bien. Una hora más tarde, Lance salió del cuarto de baño secándose las manos con la toalla que ella le había dado. «Ya está», dijo. «He cambiado las tuberías, todo debería funcionar bien, pero te recomendaría que revisaras el resto de la fontanería en breve. La casa es vieja y puede haber otros problemas». «Gracias», asintió Tanit. «El té aún está caliente, si quieres». Lance sonrió agradecido y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Tanit le puso la taza delante y se sentó frente a él. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó él dando un sorbo. «Solo 2 meses», respondió Tanit. «Antes vivía en otro barrio». «Conozco esta casa», asintió Lance. «La construyeron en los años 60 y no siempre con buena calidad, pero es un buen sitio, tranquilo». «Sí, me gusta. Especialmente el parque que hay cerca». La conversación fluyó con naturalidad. Lance resultó ser un interlocutor interesante. Contó que se había mudado a Glendale hacía 5 años desde un pequeño pueblo del norte del estado, que tenía su propia pequeña empresa de fontanería y que en su tiempo libre le gustaba hacer excursiones a la montaña. «¿A la montaña?», se animó Tanit. «Siempre he soñado con ir a una montaña de verdad». «¿En serio?», sonrió Lance.
Podría enseñarte algunas rutas estupendas para principiantes. A un par de horas en coche hay lugares preciosos. Suena tentador, dijo Tanit, sintiendo que se sonrojaba. ¿Era una invitación? Y si era así, ¿estaba dispuesta a aceptarla? Lance, como si hubiera percibido su timidez, cambió de tema. Por cierto, si le interesan las montañas, el próximo fin de semana habrá una charla con un famoso fotógrafo paisajista en la biblioteca municipal. Mostrará diapositivas de su última expedición a las Cascade Mountains. ¿En serio? Suena interesante. Yo voy a ir, continuó Lance. ¿Le apetece acompañarme? Tanit dudó. Era claramente una invitación y una parte de ella quería rechazarla de inmediato. Durante los últimos 3 años había construido un muro protector a su alrededor y le daba miedo dejar entrar a alguien. Pero otra parte de ella, la que estaba cansada de la soledad, la empujaba a aceptar. Sería agradable, respondió finalmente. El rostro de Lance se iluminó con una sonrisa. Genial. Quedamos a las 6 de la tarde del sábado. ¿Podríamos encontrarnos cerca de la biblioteca a las 5:30? Quedamos así, asintió Tanit, sorprendida de su propia audacia. Intercambiaron números de teléfono y Lance comenzó a recoger sus herramientas. Al marcharse, le recordó una vez más que revisara el resto de las tuberías del apartamento. Podría pasarme la semana que viene, le ofreció, solo por precaución. Estaría genial, aceptó Tanit, acompañándolo hasta la puerta. Y gracias por invitarme a salir. Yo soy quien debe darte las gracias por aceptar, sonrió Lance. Hasta el sábado, Tanit. Tras cerrar la puerta, Tanit se apoyó contra ella y exhaló. Acababa de aceptar una cita, la primera cita de verdad en 3 años. La idea la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. De vuelta en la cocina, terminó de preparar la cena, pero sus pensamientos estaban lejos. Lance parecía un hombre agradable e inteligente, nada parecido a Barnaby, y, sin embargo, el miedo era más fuerte que los argumentos racionales. ¿Y si volvía a equivocarse con un hombre? ¿Y si detrás de su aspecto agradable y sus modales se escondía un mujeriego irresponsable como su exmarido? Pero, por otro lado, se podía pasar toda la vida con miedo. Tanit había pasado por un infierno y había salido de él. Había aprendido a vivir sola, a controlar sus finanzas, a cuidar de sí misma. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su marido. Quizás había llegado el momento de arriesgarse de nuevo, con cautela, con los ojos bien abiertos. Después de cenar, Tanit llamó a Orleid y le contó lo de la invitación inesperada. «Te lo dije», exclamó entusiasmada su amiga. «Tenía el presentimiento de que algo iba a pasar. ¿Cómo es?» «Normal», respondió Tanit con cautela. «Cortés, interesante». «Y guapo, seguro». Orleid estaba claramente entusiasmada. «Espero que hayas aceptado». «Sí, el sábado vamos a una reunión en la biblioteca». «A la biblioteca», se rió Orleid. «Dios mío, es la primera cita más aburrida que he oído en mi vida, pero es bonito, significa que es intelectual». «No es una cita», protestó Tanit, «solo un evento cultural». «Claro, claro». Orleid claramente no la creía. «Bueno, sea lo que sea, quiero saber todos los detalles. Y sí, ponte ese vestido azul». Después de hablar con su amiga, Tanit decidió darse un baño. Ahora que las tuberías funcionaban, podía permitírselo. Llenó la bañera con agua caliente y añadió sales aromáticas, uno de los pocos lujos que se permitía, y se sumergió en un agradable placer. Mirando las tuberías nuevas que brillaban a la luz de la lámpara, reflexionó sobre su vida. 3 años atrás se había quedado sin nada, sin casa, sin dinero, sin marido y con una montaña de deudas. Parecía que nunca saldría de ese agujero, pero ahí estaba, en su propio apartamento, con un buen trabajo y sin deudas importantes. Había hecho nuevos amigos, descubierto nuevos intereses, y tal vez, pronto habría algo más.
Al salir de la bañera y envolverse en una suave bata, Tanit se acercó a la ventana del salón. Ya había oscurecido, pero se veían las luces del parque de enfrente, iluminando los senderos para los transeúntes nocturnos. Esa era su vista. Tranquila, pacífica, segura. Se lo había ganado con su trabajo, su perseverancia, su voluntad. Tanit abrió el cajón de la cómoda y sacó el cuaderno en el que todavía llevaba la cuenta de sus finanzas. Ya no era un cuaderno escolar gastado, sino una bonita libreta con tapa de cuero, un regalo de Orleit la pasada Navidad. En la última página, Tanit anotaba sus objetivos y sus sueños. Muchos de ellos ya estaban tachados como logrados. Encontrar un trabajo con perspectivas de crecimiento, comprar un coche, mudarme a un barrio decente. Algunos aún esperaban su momento, ir a las montañas de verdad, abrir una cuenta de ahorros para la jubilación, visitar Europa. Tanit cogió el bolígrafo y, tras dudar un poco, añadió un nuevo punto: aprender a confiar de nuevo en la gente. Dejó el cuaderno en el cajón y se dirigió al dormitorio. Al día siguiente le esperaba una jornada intensa en la clínica y el sábado. Bueno, el sábado comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Pequeño, cauteloso, pero nuevo al fin y al cabo. Mientras se dormía, Tanit pensaba en que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una extraña sensación parecida a la esperanza. Esperanza de que lo peor ya había pasado y de que la nueva vida que estaba construyendo poco a poco cada día podría ser no solo estable y segura, sino también feliz. Esa idea era aterradora y emocionante a la vez, al igual que el próximo encuentro con el hombre que compartía su interés por las montañas y que, tal vez, podría convertirse en algo más que un simple fontanero que había arreglado las tuberías de su baño. El teléfono de Tanit vibró por tercera vez en los últimos 10 minutos. Echó un vistazo rápido a la pantalla y frunció el ceño al ver el número conocido. Era él otra vez. Ese número apareció en su lista de llamadas perdidas hace 2 semanas y desde entonces no le había dado paz. Barnaby. Al principio, Tanit pensó que era un error. Barnaby desapareció de su vida hace 3 años sin dejar ni una nota. En todo ese tiempo, no se había puesto en contacto con ella ni una sola vez, ni siquiera cuando el banco se llevó su casa. Hacía tiempo que se había resignado a no volver a saber nada de él, pero llevaba 14 días seguidos recibiendo entre 20 y 30 llamadas al día. Barnaby no dejaba mensajes, solo llamaba una y otra vez. Tanit no contestaba. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué podía decirle a un hombre que le había destrozado la vida y la había abandonado a su suerte? ¿Ya está otra vez?, preguntó Orleit, asomándose al despacho de Tanit. Su amiga era la única persona a la que Tanit había contado lo de las llamadas. Sí, suspiró Tanit, dejando el teléfono a un lado. Es la tercera vez esta mañana. ¿Por qué no le contestas?, sugirió Orleit sentándose en el borde de la mesa. A ver qué quiere y acabamos con esto. Tanit negó con la cabeza. No estoy preparada para oír su voz. No estoy preparada para escuchar sus excusas o sus promesas de siempre. No se merece ni un minuto de mi tiempo. Lo entiendo, asintió Orleit. Pero tú misma has dicho que esas llamadas te están desestabilizando. No duermes bien, estás todo el rato mirando el teléfono. Esto no puede seguir así. Tanit sabía que su amiga tenía razón. En las últimas 2 semanas, la tranquilidad que tanto le había costado conseguir se había tambaleado. Había vuelto a tener pesadillas en las que Barnaby le quitaba todo: su apartamento, su trabajo, incluso su ropa, dejándola desnuda en medio de la calle. Se despertaba empapada en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y no podía volver a dormir hasta el amanecer. Voy a bloquear su número, decidió Tanit cogiendo el teléfono. Ya basta de locuras. Estás en tu derecho, asintió Orleit. Pero, ¿y si intenta ponerse en contacto contigo por algo importante?
¿Y si se trata de vuestras antiguas deudas o documentos? Tanit se quedó pensativa. Había pagado casi todas las deudas que le había dejado Barnaby, pero ¿y si surgía algo más? ¿Y si había pedido otro préstamo a su nombre sin que ella lo supiera? No puedo volver a pasar por eso, susurró. Ahora no, cuando por fin he conseguido salir adelante. No estás sola, le recordó Orlade con dulzura. Me tienes a mí, a Dan, a otros amigos, y eres más fuerte que hace 3 años, mucho más fuerte. Tanit le sonrió agradecida a su amiga. Orlade tenía razón. Ya no era aquella mujer desorientada que se había quedado sola con una montaña de deudas y el corazón roto. Había aprendido a luchar y a sobrevivir. Está bien, decidió Tanit. Le responderé la próxima vez que llame, pero hoy no. Tengo que prepararme. Orlade asintió y, apretando el hombro de su amiga en señal de apoyo, salió del despacho. Tanit respiró hondo y volvió al trabajo, tratando de concentrarse en el informe trimestral que tenía que terminar antes de que acabara el día. Pero el destino tenía otros planes. A las 4:30, Gemma, la administradora de la clínica, llamó a la puerta de su despacho. «Tanit, tienes una visita», dijo indecisa. «Dice que es urgente y personal». «¿Quién es?», preguntó Tanit, aunque ya sabía la respuesta. «No se ha presentado, pero insiste en verte. No tiene muy buen aspecto, la verdad». Tanit sintió que el corazón le latía más rápido. No estaba preparada. Ni hoy, ni ahora, ni aquí. «Dile que estoy ocupada», pidió. «Que deje su número de teléfono y yo le llamaré». Gemma asintió y salió. Un minuto después regresó con aire preocupado. «Dice que no se irá hasta que hable contigo. Y... Tanit, parece realmente enfermo. Quizás deberíamos llamar a seguridad». Tanit cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no podía evitar ese momento. Era mejor encontrarse con él allí, en la clínica, donde había gente, que en la calle o, Dios no lo quiera, en su casa. «Está bien», dijo finalmente. «Que espere 5 minutos, voy a terminar este informe». Pero le era imposible concentrarse en los números. Los pensamientos de Tanit se dispersaban y le temblaban ligeramente las manos. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora, después de 3 años de silencio? ¿Y qué significaban las palabras de Gemma sobre que parecía enfermo? Reuniendo valor, Tanit se arregló el peinado, se abrochó el botón superior de la blusa, como si una protección adicional pudiera salvarla de la reunión que le esperaba, y salió a la recepción. Lo primero que notó fue lo mucho que había cambiado Barnaby. Él, que siempre había sido un hombre fuerte, incluso un poco corpulento, ahora estaba dolorosamente delgado. Su cabello, antaño espeso, se había rizado y encanecido en las sienes, aunque solo tenía 45 años. Pero lo que más sorprendió a Tanit fue el color de su piel, amarillento, con un tono enfermizo, especialmente notable en la cara y las manos. Al verla, Barnaby se levantó de la silla para visitantes. Sus movimientos eran lentos, como si cada esfuerzo le costara mucho. «Tanit», dijo con voz ronca, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo o, por el contrario, en silencio. «Gracias por aceptar hablar conmigo». Tanit no respondió al saludo. Señaló la puerta que daba a un pequeño patio interior de la clínica, donde los empleados solían almorzar cuando hacía buen tiempo. «Vamos allí», dijo ella con frialdad. «Este no es lugar para conversaciones privadas». No había nadie en el patio. En un día nublado de octubre, pocos querían sentarse al aire libre. Tanit eligió un banco en la esquina más alejada, bajo un viejo manzano, y se sentó manteniendo la máxima distancia posible. Barnaby se sentó a su lado, respirando con dificultad, como si el corto trayecto desde la recepción hasta el patio le hubiera dejado sin fuerzas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tanit directamente, sin ganas de perder el tiempo en cortesías. Barnaby se quedó mirando sus manos cruzadas sobre las rodillas durante un largo rato antes de responder. «Me estoy muriendo, Tanit».
dijo finalmente en voz baja. Tengo cirrosis hepática en fase terminal. Tanit sintió cómo la invadía una oleada de emociones: conmoción, incredulidad, lástima y, para su propia sorpresa, ira. Ira por el hecho de que, incluso ahora, después de todo lo que había hecho, Barnaby encontrara la manera de irrumpir en su vida y exigirle atención. «Lamento oír eso», respondió ella con contención. «Pero no entiendo qué tengo yo que ver. No nos hemos visto en 3 años. Te marchaste sin decir una palabra. Me dejaste con deudas y la vida destrozada». «Lo sé», dijo Barnaby, levantando la vista, y Tanit vio en sus ojos dolor y arrepentimiento, o lo que debía parecer arrepentimiento. «Fui un monstruo egoísta y cruel. No hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que te hice». Y, sin embargo, Tanit cruzó los brazos sobre el pecho. «Has esperado 3 años para decírmelo. ¿Qué ha cambiado, Barnaby? ¿Por qué ahora?» Él volvió a bajar la mirada. «Era demasiado orgulloso y me daba demasiada vergüenza. Después de que nos separáramos, me fui a Las Vegas, pensando que podría ganar lo suficiente para empezar de nuevo. Pero ya sabes cómo es el juego», sonrió con amargura. «Lo perdí todo y pedí prestado a gente a la que no debía. Y huiste de ellos como huiste de mí», concluyó Tanit por él. «Sí», admitió Barnaby. «Me escondí, me mudé de un lugar a otro, trabajé en lo que encontré. Bebía mucho, me ayudaba a olvidar. Pero hace unos meses empecé a sentirme mal. Al principio pensé que eran solo las secuelas de la borrachera, pero luego empeoró. Fui a una clínica gratuita y me dijeron cirrosis», asintió Tanit. No le sorprendió. Barnaby siempre había sido aficionado a la bebida y, en cierto modo, era previsible que acabara así. «Sí», confirmó él. «En fase avanzada. Sin tratamiento me quedan unos 6 meses, quizá 1 año. Con tratamiento, bueno, quizá unos años, con suerte». «Lo siento de verdad», dijo Tanit, y era sincero. A pesar de todo el daño que Barnaby le había hecho, no deseaba su muerte. «Pero sigo sin entender por qué has venido a mí». Barnaby suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para las siguientes palabras. «Necesito ayuda, Tanit. No tengo nada. Esos tipos de Las Vegas me encontraron. Me dieron 1 semana para pagar la deuda, si no, se pasó la mano por la cara. No tengo seguro médico, no tengo dinero para el tratamiento, no tengo un techo bajo el que dormir. Tú eres mi última esperanza». Tanit sintió cómo se le encogía el corazón. Ya estaba. Por supuesto que no había venido a pedir perdón, a arrepentirse. Había venido a pedir dinero. «¿Cuánto?», preguntó ella fríamente. «¿Qué?». Barnaby la miró desconcertado. «¿Cuánto quieres? ¿Cuánto les debes a esos tipos?». «30,000», respondió él en voz baja. «Más otros 10 como mínimo para empezar el tratamiento. Sé que es mucho». «¿Mucho?». Tanita no podía creer lo que oía. «Barnaby, ¿te das cuenta de que acabo de pagar las deudas que me dejaste? Que he tenido que trabajar en 2 sitios, vivir en una habitación del tamaño de un trastero, ahorrar en todo, en comida, en ropa, en calefacción? ¿Te das cuenta de lo que he pasado por tu culpa?». «Lo entiendo», bajó la cabeza, «y no tengo derecho a pedirte nada. Pero no tengo a quién recurrir. Todos los que conocía o no quieren verme o están en la misma situación que yo». «¿Y tu familia? ¿Tus padres? ¿Tu hermana?». «No hablamos desde hace muchos años, ya lo sabes. Y después de que le pidiera dinero a mi padre y no se lo devolví, no quieren saber nada de mí». Tanit negó con la cabeza. Típico de Barnaby, quemar todos los puentes y luego sorprenderse de que no haya nadie dispuesto a echarle una mano. «¿Y qué propones?», preguntó ella. «¿Que te dé $40,000? Dinero que, por cierto, no tengo». «Podría devolvértelo», dijo rápidamente Barnaby. «En cuanto me recupere, encontraré trabajo y te lo devolveré poco a poco». «¿Cómo devolviste el dinero que le pediste prestado a tu padre?».
lo interrumpió Tanit. ¿O el que le pediste a tus Vladi de Las Vegas? ¿O cómo pagaste nuestra hipoteca? Barnaby se quedó callado, reconociendo que ella tenía razón. He cambiado, Tanit, dijo finalmente. Cuando te enfrentas a la muerte, eso te cambia la perspectiva. Quiero reparar al menos parte del daño que he causado. Quiero vivir los años que me quedan con dignidad. Tanit quería creerle. Una parte de ella, la parte ingenua y bondadosa que una vez amó a ese hombre, quería creer que realmente había cambiado. Pero otra parte, la que había pasado noches en vela temiendo a los cobradores, la que contaba cada centavo para sobrevivir, la que lloraba de humillación cuando tenía que pedir un aplazamiento en el pago, esa parte gritaba que era peligroso. No puedo, Barnaby, dijo con firmeza. No tengo tanto dinero, y aunque lo tuviera, no puedo arriesgar todo lo que he construido con tanto esfuerzo. Por favor. Su voz sonaba desesperada. Tanit, te lo suplico. Sé que no merezco tu ayuda, pero tengo miedo. Miedo de morir solo, en la calle o a manos de esa gente. Si no es por mí, al menos hazlo por lo que hubo entre nosotros. Tanit cerró los ojos. Por su mente pasaron recuerdos, su primer encuentro en el bar, donde Barnaby se le acercó con un cóctel y la sonrisa más encantadora que había visto jamás. Su boda, modesta pero feliz. El día en que se mudaron a su casa, llenos de planes y esperanzas. Y luego, otros recuerdos. Las noches en vela esperando a Barnaby, que se había quedado con los amigos. Las extrañas llamadas telefónicas que él recibía al salir de la habitación. Las excusas de que nunca había dinero para nada importante, pero siempre lo había para sus guiao. Y por fin, aquel último día en que él le gritó, «No vas a recibir ni un centavo», y cerró la puerta de un portazo, dejándola con la vida destrozada. «No puedo», repitió Tanit abriendo los ojos. «Siento que estés en esta situación, pero no puedo ayudarte con dinero». «Tanit, por favor». Barnaby la agarró inesperadamente por la mano. Sus dedos estaban fríos y desagradablemente húmedos. Eres mi única esperanza. Si no es dinero, al menos un techo sobre mi cabeza. Temporalmente, hasta que me recupere. Puedo dormir en el sofá, no molestaré. Tanit apartó la mano como si le hubiera quemado. No, su voz se volvió más dura. Ni lo pienses. No te dejaré entrar en mi casa. Nunca. ¿Pero a dónde voy a ir? A Barnaby se le llenaron los ojos de lágrimas. Tanit no sabía si eran reales o fingidas. Hubo un tiempo en que creía cada palabra que él decía, cada emoción. Ya no. Hay refugios para personas sin hogar, clínicas gratuitas, programas sociales, respondió ella. Puedes acudir allí. Lo he intentado. En todas partes hay colas, listas de espera, y solo me dieron una semana. Eso no es problema mío, Barnaby, dijo Tanit, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Tengo que volver al trabajo. Por favor, dijo Barnaby, levantándose también, con el rostro desfigurado por la desesperación. Tanit, te lo suplico, te llamo todos los días, intento que me escuches. ¿De verdad no te queda nada? ¿Ningún sentimiento? Sí, queda algo, respondió Tanit en voz baja. Queda el miedo a despertarme un día y descubrir que todos mis ahorros han desaparecido. Queda el dolor de la traición. Queda la vergüenza de haber sido tan ciega y confiada. Eso es lo que queda, Barnaby. Él la miró como si la viera por primera vez. Quizás así era. Quizás nunca había visto a la verdadera Tanit detrás de la máscara de la esposa complaciente y dócil que era. No me rendiré, dijo finalmente. Te llamaré hasta que me respondas. Vendré aquí, a tu casa, si es necesario. Tanit, no puedes simplemente dar la espalda a un hombre moribundo. No me amenaces, respondió Tanit con frialdad. Si me persigues, llamaré a la policía. Tengo una vida, Barnaby, una vida que he reconstruido después de que tú la destrozaras.
y no voy a permitir que la vuelvas a arruinar. Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta que daba de nuevo a la clínica. Barnaby no la siguió, sino que se quedó sentado en el banco bajo el manzano, encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Al regresar a su despacho, Tanit cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de calmar su respiración. Le temblaban las manos y el corazón latía con fuerza. No esperaba que el encuentro con Barnaby la afectara tanto. Pensaba que en 3 años el dolor se había atenuado, que había cicatrizado como una vieja herida. Pero no. Bastó con ver su rostro, oír su voz, para que todas las emociones volvieran con más fuerza. Ira, resentimiento, decepción y, en algún lugar profundo, casi imperceptible, lástima. Pena por un hombre que había desperdiciado su vida, alejado a todos los que podían ayudarlo y ahora se encontraba al borde de la muerte, solo y asustado. Tanit se sentó a la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos. ¿Qué debía hacer? Su primer instinto fue protegerse a sí misma, su nueva vida, la tranquilidad que tanto le había costado conseguir. Pero ¿cómo vivir con la idea de haberle negado ayuda a un moribundo, aunque ese hombre le hubiera causado un dolor insoportable en el pasado? El teléfono vibró sobre la mesa. Tanit sabía quién era sin siquiera mirar la pantalla. Barnaby. Por supuesto, no se rendiría tan fácilmente. Nunca había sabido aceptar un no por respuesta. No respondió, dejando que la llamada pasara al buzón de voz. ¿Qué podía decir? Su decisión no había cambiado. No tenía el dinero que él le pedía y, aunque lo hubiera tenido, no podía. No tenía derecho a arriesgar su futuro por un hombre que ya lo había destruido todo una vez. Llamaron a la puerta y Tanit se enderezó rápidamente, tratando de poner una expresión neutra en su rostro. «Adelante». Era Orlaith, con expresión preocupada. «Lo vi cuando salía», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Era él, ¿verdad? ¿Barnaby? Tanit asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. «Está enfermo, Orlaith. Se está muriendo de cirrosis hepática, y me ha pedido dinero, mucho dinero». Orlaith se dejó caer en una silla frente a ella. «¿Y qué le has respondido?» «Que no tengo tanto dinero, que no puedo ayudarle». Tanit se pasó la mano por la cara. «Orlaith, si lo vieras, está horrible. Tiene la piel amarilla, está todo demacrado, y esos ojos tan asustados». «No dejes que te manipule», dijo Orlaith con firmeza. «Es un maestro en eso, ¿recuerdas? Siempre ha sabido cómo darte pena, cómo hacerte sentir culpable». «Lo sé», asintió Tanit. «Pero, ¿y si esta vez es verdad? ¿Y si realmente se está muriendo y no tiene a dónde ir?» «Aunque fuera así, no es tu responsabilidad». Orlaith tomó a su amiga de la mano. «No tienes por qué salvar a alguien que te abandonó cuando lo necesitabas. Eso no te convierte en una mala persona». Tanit apretó con gratitud la mano de su amiga. Orlaith siempre sabía cómo ordenar sus pensamientos y ayudarla a ver las cosas con claridad. Dijo que no se rendiría. Dijo Tanit en voz baja, que llamaría y vendría hasta que aceptara ayudarlo. «Entonces tienes que ser firme», dijo Orlaith con determinación. «No contestes las llamadas. Si vuelve aquí, llamaremos a seguridad. Si aparece en tu casa, llamaremos a la policía. No dejes que vuelva a arruinar tu vida». Tanit asintió, pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Por mucho que intentara alejarse de Barnaby, su aparición ya había sacado a la luz todo lo que había enterrado cuidadosamente en su interior durante esos 3 años. Hasta el final de la jornada laboral, Tanit intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con Barnaby. El teléfono sonó varias veces más, pero ella no respondió. Por la noche, al llegar a casa, lo primero que hizo fue comprobar todas las cerraduras, la puerta principal, las ventanas, incluso la puerta del balcón.
Luego sacó una botella de vino de la nevera y se sirvió una copa. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. Tanit se acercó a la ventana del salón y miró a la calle. ¿Estaría Barnaby allí, vigilando su casa? Pero la calle estaba desierta. Solo un par de vecinos paseaban a sus perros en el crepúsculo vespertino. Suspiró y se apartó de la ventana. Los recuerdos la invadieron con nueva fuerza. Tanit recordó la primera vez que se quedó sola en su antigua casa después de que Barnaby se marchara. Cómo se sentó en el suelo del salón, rodeada de facturas y avisos del banco, sin saber qué hacer. Recordó su primera visita al abogado, que le aconsejó declararse en quiebra, un consejo que no siguió por orgullo y por miedo a lo que eso significaría para su futuro. Recordó cómo vendió sus cosas, primero las que no necesitaba, luego las que le daba pena desprenderse de ellas, pero de las que podía prescindir, y finalmente aquellas sin las que parecía imposible vivir, el anillo de compromiso, el collar de perlas que le había regalado su abuela, la colección de discos de vinilo que había reunido desde su adolescencia. Recordó su primer alojamiento después de perder su casa, una habitación en un semisótano, con paredes siempre húmedas y cucarachas que aparecían por las noches en cuanto se apagaba la luz. Recordó las noches en vela, cuando yacía despierta, preguntándose si alguna vez podría salir del agujero en el que Barnaby la había empujado con su traición. Y recordó sus últimas palabras antes de marcharse: «No recibirás ni un centavo», pronunciadas con tal rencor y desprecio que aún resonaban en sus oídos. Tanit estaba sentada en el borde de la cama, dando vueltas al teléfono entre sus manos. Afuera, amanecía, tiñendo el cielo de Glendale de tonos rosa pálido. No había dormido en toda la noche, dándole vueltas a la situación con Barnaby. Habían pasado 3 días desde que apareció en la clínica y, durante todo ese tiempo, el teléfono no había dejado de sonar. Ayer, Barnaby se presentó en su casa y se quedó debajo de la ventana hasta que una vecina amenazó con llamar a la policía. Tanit sentía cómo la presión aumentaba. Ese hombre no la dejaría en paz hasta conseguir lo que quería. Siempre había sido así, insistente hasta la obsesión cuando se trataba de sus intereses. Antes lo consideraba una muestra de pasión, pero ahora solo veía egoísmo. Barajó varias opciones: ignorarlo hasta que se rindiera, llamar a la policía y obtener una orden judicial de alejamiento, darle un poco de dinero para que la dejara en paz. Pero todas esas soluciones le parecían temporales o incorrectas. Sabía que tenía que enfrentarse a él cara a cara, poner punto final, de una vez por todas. Una vez tomada la decisión, Tanit marcó su número. Barnaby respondió al primer tono como si tuviera el teléfono en la mano. «¿Tanit?». Su voz sonaba ronca, como si acabara de despertarse. «Por fin has contestado. Tenemos que hablar», dijo ella con firmeza. «Quedamos a las 10 de la mañana en la cafetería Utrernaya Rosa, en Oak Street. ¿La conoces?». «Sí, la conozco». Se notaba el alivio en su voz. «Gracias, Tanit. No te arrepentirás». «No te prometo nada», lo interrumpió ella. «Solo una conversación, y la última. Después de eso, me dejarás en paz o iré a la policía. ¿Está claro?». Hubo una pausa y luego él dijo en voz baja: «Sí, está claro. Entonces nos vemos a las 10», dijo Tanit, y colgó sin esperar respuesta. Exhaló lentamente, sintiendo que le temblaban las manos. Era la decisión correcta, la única que podía poner fin a esta locura creciente. Tanit se duchó y se puso un traje pantalón azul oscuro que solía reservar para reuniones importantes con proveedores o banqueros. Hoy necesitaba esa pequeña protección, la sensación de compostura y profesionalidad que le daba la ropa de trabajo. Antes de salir, sacó de un cajón del escritorio una carpeta con documentos y metió en ella una hoja impresa con las direcciones de los servicios sociales, las clínicas gratuitas y los refugios para personas sin hogar.
Encontró la información la noche anterior después de pasar varias horas en Internet. No es que estuviera obligada a hacerlo, pero una parte de ella, la que una vez amó a Barnaby, no podía dejarlo sin ayuda. La cafetería Utrenaya Rosa era un local pequeño y acogedor a 15 minutos a pie de su casa. Tanit lo había elegido a propósito. Un lugar neutral, lo suficientemente concurrido como para que Barnaby no pudiera montar una escena, pero no tan ruidoso como para impedir la conversación. Llegó 10 minutos antes y eligió una mesa en un rincón, desde donde se veía bien toda la sala y la salida. Solo pidió una taza de café solo. Tenía el estómago demasiado revuelto por los nervios como para pensar en comer. Barnaby apareció justo a las 10. Incluso a través de la puerta de cristal de la cafetería, Tanit podía ver cómo se encogía, lo mucho que le costaba dar cada paso. Se detuvo en la entrada, mirando alrededor, y ella levantó la mano para llamar su atención. Al acercarse a la mesa, Barnaby se quedó paralizado, como si no se atreviera a sentarse sin que la invitaran. «Por favor», dijo Tanit señalando la silla de enfrente. «Siéntate». «Gracias», dijo él en voz baja, dejándose caer en la silla con evidente alivio. «Gracias por aceptar verme». Tanit asintió en silencio, estudiándolo. A la luz del día, Barnaby tenía peor aspecto que en la clínica. Su piel había adquirido un tono amarillento intenso, tenía los ojos hundidos y arrugas amargas alrededor de la boca. Llevaba una camisa gastada y unos vaqueros que le colgaban del cuerpo demacrado. «¿Quieres pedir algo?», preguntó ella, señalando con la cabeza hacia la barra, donde una joven camarera limpiaba tazas. «Un café estaría bien», respondió Barnaby con gratitud. Tanit llamó a la camarera y pidió otra taza de café y un sándwich. Al notar la mirada interrogativa de Barnaby, explicó: «Parece que no has comido en varios días». «No tengo mucho apetito últimamente», dijo él con una débil sonrisa. «Y tampoco tengo mucho dinero para gastar en comida». Tanit no respondió. No iba a caer en la compasión, pero tampoco quería ver cómo su exmarido se moría de hambre. Cuando la camarera trajo el pedido, Barnaby se abalanzó sobre el sándwich con tal avidez que Tanit tuvo que apartar la mirada. Había algo demasiado íntimo en observar a una persona comer cuando tenía realmente hambre. «Bueno», comenzó ella cuando Barnaby finalmente se recostó en la silla, cerrando los ojos con placer. «Te escucho, Barnaby. ¿Qué quieres decirme?». Él abrió los ojos y la miró con tanta esperanza que por un momento Tanit sintió una punzada de duda. ¿Quizás estaba siendo demasiado dura? ¿Quizás él realmente había cambiado? «En primer lugar, quiero pedirte perdón», comenzó Barnaby, «por todo lo que he hecho, por cómo te traté, por las mentiras, por las deudas, por irme, por todo. He sido un monstruo, Tanit, un monstruo egoísta y ciego que no valoraba lo que tenía». Tanit asintió en silencio, esperando que continuara. Las disculpas estaban bien, pero sabía que no eran el objetivo principal de ese encuentro. «He pensado mucho durante estos años», continuó Barnaby, «en nosotros, en lo que perdí por mi estupidez. Eras lo mejor que me había pasado en la vida y lo eché todo por la borda». «¿Por qué no intentaste ponerte en contacto conmigo antes?», preguntó Tanit. «Si estabas tan arrepentido, ¿por qué esperaste 3 años?». Barnaby bajó la mirada hacia sus manos que apretaban nerviosamente la taza de café. «Al principio estaba demasiado enfadado y orgulloso. Pensaba que tú tenías tanta culpa como yo. Si me hubieras apoyado más, creído en mí, mis bio habrían dado sus frutos», dijo con una sonrisa amarga. Luego, cuando pasó la ira, solo quedó la vergüenza. Sabía en qué situación te había dejado. Tenía miedo de que me mandaras a freír espárragos y con razón, y luego la vida dio un giro. Intenté empezar de nuevo en otras ciudades con otras personas, pero siempre volvía a cometer los mismos errores. Jugaba, bebía, pedía dinero prestado que no podía devolver.
Y ahora que estás acorralado, de repente te has acordado de mí, concluyó Tanit por él. Suena horrible cuando lo dices así. Barnaby frunció el ceño. Pero sí, en parte es verdad. Estoy en una situación desesperada, Tanit. Esos tipos de Las Vegas no bromean. Ya me han encontrado aquí y me han dado una semana para pagar la deuda. Eso fue hace 5 días. ¿Cuánto debes?, preguntó Tanit, aunque ya sabía la respuesta. $30,000, más intereses. Barnaby se pasó la mano por la cara. Sé que es una cantidad enorme. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero no tengo a quién recurrir, Tanit. He quemado todos los puentes. ¿Y tu salud? Hablaste de cirrosis. Estoy en la última fase. Se encogió de hombros con indiferencia fingida, pero Tanit vio el miedo en sus ojos. Sin tratamiento, sin un trasplante de hígado, unos meses, quizá un año, y no será un año muy agradable, te lo aseguro. Lo siento, dijo Tanit con sinceridad. Fueran cuales fueran sus sentimientos hacia Barnaby, no le deseaba ese destino. No te pido que me des todos tus ahorros, dijo rápidamente Barnaby, notando su emoción. Quizá podrías prestarme una parte o dejarme vivir contigo durante un tiempo, solo hasta que me recupere y encuentre trabajo. Barnaby, lo interrumpió Tanit, creo que no entiendes del todo mi situación. He perdido 3 años de mi vida pagando las deudas que tú dejaste. He vivido 3 años en una habitación del tamaño de un trastero. He tenido 2 trabajos y he ahorrado en todo, incluso en comida. Hace poco que he empezado a salir del agujero en el que me metiste. Lo entiendo y lo siento mucho. No, no lo entiendes, dijo Tanit, sacudiendo la cabeza. No te imaginas lo que es despertarse cada mañana con la sensación de que el mundo se derrumba. ¿Cómo es responder a las llamadas de los cobradores, explicarles por qué no puedes pagar otra vez? ¿Cómo es vender cosas que quieres, que significan algo para ti, solo para pagar otra cuota del crédito? Barnaby se quedó callado con la cabeza gacha. Tanit vio cómo le temblaban los hombros, no sé si por contener el llanto o por la debilidad. No tengo $30,000, Barnaby, continuó ella en un tono más suave. Todo lo que he ahorrado durante estos años se ha ido en el primer pago del piso y en comprar un coche de segunda mano. Lo que me queda lo estoy ahorrando para tiempos difíciles, porque ya me he quedado sin un centavo en el bolsillo una vez y no quiero volver a pasar por eso nunca más. Lo entiendo, susurró Barnaby, pero quizá algo, aunque sea poco, algo que me ayude a empezar el tratamiento, o al menos a encontrar un lugar donde vivir. Tanit suspiró profundamente. Había llegado el momento de la verdad. Abrió la carpeta y sacó la hoja con las direcciones. No te daré dinero, Barnaby, dijo con firmeza. Ni un centavo. Él la miró con ojos llenos de desesperación. Tanit, por favor, ¿recuerdas lo que me dijiste el último día? Lo interrumpió ella. Antes de dar un portazo y desaparecer durante 3 años. Barnaby frunció el ceño, tratando de recordar. Yo estaba furioso. No recuerdo todo lo que dije. Yo sí, dijo Tanit inclinándose hacia adelante. Dijiste, no vas a recibir ni un centavo. Esas fueron tus palabras, Barnaby. ¿Y sabes qué? Tenías razón. No recibí ni un centavo. Tuve que salir adelante por mí misma. El rostro de Barnaby se contorsionó por la vergüenza y la comprensión. Recordaba esas palabras. Tanit lo veía en sus ojos. Y ahora, continuó ella, te digo lo mismo, no recibirás ni un centavo, ni de mí, ni de mis amigos, ni de mi vida. No te permitiré que vuelvas a destruirlo todo. Tanit, su voz tembló. Me estoy muriendo, literalmente. ¿Es eso todo lo que significo para ti? Después de todo lo que hemos pasado juntos, significa, admitió Tanit, que no deseo tu muerte, Barnaby, no deseo que sufras, pero no puedo ni voy a arriesgar todo lo que he construido por un hombre que una vez me traicionó de la forma más cruel. Le acercó la hoja con las direcciones. Toma, dijo,
Aquí tienes las direcciones de los servicios sociales, las clínicas gratuitas y los refugios para personas sin hogar. Te pueden ayudar con el tratamiento, con el alojamiento, quizá incluso con asesoramiento legal sobre tus deudas. No es dinero, pero es información que puede salvarte la vida si la utilizas. Barnaby se quedó mirando la hoja, como sin comprender qué era. ¿De verdad no vas a ayudarme? Su voz era apenas audible. ¿Después de todos los años que hemos pasado juntos? Te estoy ayudando ahora mismo, Barnaby, respondió Tanit con firmeza. Te estoy dando información que puede sacarte del agujero en el que te has metido, pero no te daré dinero, no te dejaré entrar en mi casa y no permitiré que me metas en tus problemas. Es mi decisión definitiva. Barnaby la miró durante un largo rato, como si intentara encontrar en sus ojos una pizca de duda, una chispa de esperanza. Pero Tanit se mantuvo firme. Su decisión le había costado una noche de insomnio, muchas dudas e incluso lágrimas, pero ahora, sentada frente al hombre que una vez destrozó su vida, sabía que estaba haciendo lo correcto. Lo entiendo, dijo Barnaby por fin, bajando la mirada. Tienes todo el derecho a rechazarme. Después de todo lo que he hecho, sonrió con amargura. Sabes, todo este tiempo he pensado en ti como en mi salvación. Creía que me perdonarías, que me ayudarías, como siempre lo has hecho, pero nunca pensé en cómo te sentías tú. Nunca me puse realmente en tu lugar. Tanit se quedó en silencio, sorprendida por este repentino destello de conciencia. Dices que no deseas mi muerte, continuó Barnaby en voz baja. Eso es más de lo que merezco. Y esa lista... Tomó la hoja con dedos temblorosos. Has dedicado tu tiempo a recopilar esta información para mí. Eso también es más de lo que merezco. Lo único que quiero, Barnaby, dijo Tanit, es que me dejes en paz, que dejes de llamarme y de aparecer por mi casa y mi trabajo. Déjame vivir mi vida. Lo entiendo, asintió él. Te prometo que no volveré a molestarte. Y, gracias por esto, levantó la hoja. Seguiré tu consejo. Espero que sí, respondió Tanit con sinceridad. A pesar de todo, no quiero que sufras. Se produjo una pausa incómoda. Estaba claro que la conversación había llegado a su fin, pero ninguno de los dos sabía cómo terminarla. Creo que es hora de que me vaya, dijo Barnaby por fin, levantándose con torpeza. Gracias de nuevo por recibirme. Y... perdóname, Tanit, por todo. Sé que esto no cambia nada, pero tenía que decirlo. Tanit asintió, sin confiar en su voz. La invadió una extraña sensación, que no era exactamente perdón, pero tampoco la amargura de antes. Más bien era la aceptación de lo que había sucedido y la conciencia de que ahora era realmente libre de ese hombre y del dolor que le había causado. Barnaby dobló la hoja con las direcciones, la guardó cuidadosamente en el bolsillo de la camisa y, tras dudar un segundo, como esperando algo, se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la salida. Su paso era irregular, se tambaleaba ligeramente, y Tanit pensó fugazmente si sería capaz de llegar por sí mismo al servicio social más cercano de la lista. Pero eso no era asunto suyo. No ahora, cuando por fin se había liberado del pasado. Tanit vio a Barnaby salir de la cafetería y no sintió rencor ni venganza, sino una extraña tranquilidad. Por fin se había hecho justicia, no de forma cruel ni ciega, sino humana y verdadera. Pagó el café y el sándwich, dejando una generosa propina a la joven camarera, y salió a la calle. Era un día claro y cálido, uno de esos días soleados de octubre que recuerdan al verano. Tanit decidió ir a casa andando, disfrutando del tiempo y de su recién estrenada sensación de libertad. De camino, pasó por un parque donde los niños jugaban en el patio bajo la mirada de sus padres, mientras los ancianos alimentaban a las palomas en los bancos. Una escena habitual y tranquila de un sábado por la mañana en Glendale. Antes, al pasar por allí,
Tanit siempre se sentía un poco alejada de ese idilio, como si lo estuviera viendo a través de un cristal. Ahora, sin embargo, se sentía parte de ese mundo, de esa vida. Más tarde, ya en casa, Tanit llamó a Orlade para contarle su encuentro con Barnaby. «Has hecho lo correcto», le dijo su amiga con seguridad después de escuchar su relato. «Es más, has sido muy generosa al darle información sobre los servicios sociales». «Espero que la aproveche», suspiró Tanit. «Sabes, por extraño que parezca, no quiero que muera, no quiero que sufra». «No es extraño», respondió Orlade con suavidad. «Significa que eres una buena persona, a pesar de todo lo que has pasado, y estoy orgullosa de ti». Después de hablar con su amiga, Tanit se dedicó a las tareas habituales del sábado: lavar la ropa, limpiar y cocinar para toda la semana. Las tareas rutinarias la tranquilizaban y le devolvían la sensación de normalidad después de una mañana tan emotiva. Por la noche, decidió llamar a Lance, el fontanero con el que había empezado a salir. Después de la aparición de Barnaby, había cancelado su cita en la biblioteca, alegando un repentino dolor de cabeza. Ahora que el pasado había quedado finalmente cerrado, estaba lista para seguir adelante. «Hola», dijo cuando Lance respondió. «Siento haber cancelado nuestra cita de ayer. Tenía problemas personales que resolver». «No pasa nada», dijo él con sincera preocupación en su voz. «Espero que todo esté bien». «Sí, ahora todo está bien», sonrió Tanit, consciente de la veracidad de sus palabras. «¿Qué tal si vamos a ese café en las montañas del que me hablaste?» «Si la propuesta sigue en pie, claro». «Por supuesto que sigue en pie», exclamó Lance, encantado. «¿Qué tal mañana? El tiempo promete ser ideal para ir a la montaña». «Me parece estupendo», aceptó Tanit. «Estaré esperando con impaciencia». Después de hablar con Lance, sintió una oleada de energía y decidió dar un paseo antes de acostarse. Se puso una chaqueta ligera y salió a la calle, dirigiéndose a un pequeño parque cerca de su casa. La tarde en Glendale era tranquila y hermosa. Las farolas proyectaban una luz suave sobre las aceras, por donde de vez en cuando pasaban parejas o transeúntes solitarios con perros. El aire olía a hojas caídas y al humo de alguna chimenea, un aroma otoñal que evocaba la comodidad y el hogar. Tanit caminaba disfrutando del momento y pensando en lo lejos que había llegado en esos 3 años. De la desesperación y el miedo a la seguridad y la tranquilidad. De la pobreza a una prosperidad modesta pero estable. De la soledad a la amistad con Orlade y, tal vez, a algo más con Lance. Todo eso lo había conseguido ella sola, con su trabajo, su perseverancia y su fuerza de voluntad. Nadie le había tendido una mano cuando estaba en lo más bajo. Ni Barnaby, ni su familia, ni siquiera sus propios padres, con los que había perdido el contacto hacía mucho tiempo. Había salido adelante por sí misma y ahora tenía todo el derecho a defender lo que había construido con tanto esfuerzo. De vuelta a casa, Tanit pensaba en Barnaby. ¿Volvería a verlo alguna vez? ¿Utilizaría la información que le había dado? ¿Podría recibir la atención médica que necesitaba? ¿Sobreviviría? Esas preguntas ya no le causaban dolor. Había hecho todo lo que había podido, todo lo que creía correcto. El resto no estaba en sus manos. Barnaby debía decidir su propio destino, como ella había decidido el suyo en su día. En casa, Tanit se dio un baño caliente, se puso un pijama suave y se acomodó en un sillón con un libro y una taza de té de hierbas. Afuera, el crepúsculo se intensificaba y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Era una noche de sábado normal en su nueva vida, tranquila, acogedora, segura. Al dormirse esa noche, Tanit sintió una extraña paz. No sentía rencor por haber puesto a Barnaby en su lugar, ni culpa por no haberle ayudado con dinero. Había hecho lo que era justo, tanto para él como para ella, y en esa justicia no había castigo, sino una oportunidad de crecimiento para ambos. Tanit no sabía qué pasaría después, ni con ella,
ni con Barnaby, ni con su incipiente relación con Lance. Pero sí sabía una cosa: ya no le daba miedo el futuro. Se había ganado el derecho a ser feliz, a tener una vida tranquila, a nuevas oportunidades. Y nadie, ni siquiera los fantasmas del pasado, podía quitarle ese derecho. Antes de sumirse definitivamente en el sueño, Tanit pensó que mañana sería un nuevo día. Un día en el que se iría a las montañas con un hombre que la respetaba. Un día que sería un paso más en su nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Y ese pensamiento llenó su corazón de una alegría tranquila y serena.